La Segunda Guerra Mundial, un conflicto que envolvió a naciones enteras, ocultó secretos que jamás deberían haber salido a la luz. Entre esos secretos se encuentra una alianza que avergonzó a toda la Iglesia Católica, el concordato secreto entre Hitler y el Vaticano. En 1933, mientras el Tercer Reich se fortalecía, el Vaticano, bajo el liderazgo del Papa Pío XI, decidió sellar un pacto con Hitler que nunca fue reconocido oficialmente. Un acuerdo que protegía los intereses de la Iglesia Católica, pero que a cambio cerraba los ojos ante las atrocidades cometidas por el régimen nazi. ¿Qué motivos impulsaron al Vaticano a aceptar esta alianza con el demonio mismo? ¿Cómo se tejió este pacto entre dos de las entidades más poderosas del siglo XX? Lo que vas a descubrir no está en los libros oficiales de historia. Prepárate para conocer la verdad detrás de este oscuro capítulo que unió al Vaticano con el régimen nazi y que muchos han intentado ocultar a lo largo de las décadas. 2. Contexto histórico. El concordato de 1933 entre el Vaticano y la Alemania nazi fue más que un simple acuerdo político. Fue una maniobra diplomática que se llevó a cabo en el momento exacto en que Adolf Hitler se encontraba consolidando su poder absoluto sobre Alemania. En ese contexto, el Vaticano, bajo la dirección del Papa Pío XI, se encontró entre la espada y la pared, buscando preservar su influencia no solo en Alemania, sino en el resto de Europa, mientras navegaba en las aguas turbulentas de la Segunda Guerra Mundial que se avecinaba. La firma del concordato se produjo en un momento crítico para ambos actores. Por un lado, Hitler y el partido nazi tenían la necesidad de establecerse como una fuerza política dominante, no solo dentro de las fronteras alemanas, sino también en el ámbito internacional. Por otro lado, la Iglesia Católica, que a lo largo de los siglos había sido una institución poderosa, se encontraba con una amenaza real ante el auge de los regímenes totalitarios, que no solo tenían una visión contradictoria con los principios de la fe, sino que también buscaban minimizar la influencia de instituciones como la Iglesia. El pacto, formalizado en el 20 de julio de 1933, tuvo dos elementos principales. En primer lugar, el Vaticano garantizaba la paz en Alemania, reconociendo el régimen nazi y estableciendo que la Iglesia tendría libertad para operar dentro del Tercer Reich. Esto incluía derechos sobre la educación religiosa, la caridad y el culto. La segunda parte del pacto, sin embargo, fue menos visible, ya que consistía en la aceptación tácita de las políticas de Hitler en cuanto a la persecución de los judíos y otras prácticas que contradecían los principios cristianos de amor y solidaridad. El Papa Pío XI, aunque inicialmente resistió las presiones del régimen nazi, entendió que la supervivencia de la Iglesia Católica en Alemania requería de una aproximación pragmática al régimen de Hitler. Si bien el Vaticano ya había condenado algunas de las acciones de Hitler, especialmente la persecución de los judíos y la violación de los derechos humanos, el Papa se encontraba ante la difícil decisión de elegir entre el apoyo directo al régimen nazi, con todo lo que eso implicaba, y la total incomodidad con las políticas del dictador. En este contexto, el concordato se presentó como un compromiso que aseguraba la supervivencia de la Iglesia en Alemania, a pesar de los compromisos oscuros y las decisiones que con el tiempo serían ampliamente criticadas. Por su parte, Hitler sabía que un acuerdo con el Vaticano sería vital para garantizar el apoyo de los millones de católicos alemanes, una parte importante de la población del país. La Iglesia Católica tenía una enorme influencia sobre la moral, la ética y el comportamiento social de los alemanes, y Hitler no podía permitirse el lujo de alienar a esta gran masa. Así, el régimen nazi no solo ganó una importante ventaja política, sino que además pudo obtener legitimidad en los ojos de muchos alemanes católicos, que veían en este acuerdo un signo de que el régimen nazi estaba dispuesto a respetar los derechos religiosos, al menos en apariencia. El Vaticano, por su parte, no solo vio este acuerdo como una forma de garantizar los derechos de los católicos, sino que también pensó en cómo la alianza con Hitler podría fortalecer la posición de la Iglesia en Europa. En un momento de gran incertidumbre política y militar, el Papa consideró que una relación de trabajo con los nazis podría ofrecer protección a la institución frente a futuras amenazas. Sin embargo, esta decisión no fue sin consecuencias.
Aunque en público el Vaticano no reconocía las atrocidades cometidas por Hitler, en privado muchos dentro de la Iglesia eran conscientes de las implicaciones morales y éticas del pacto. Esta complicidad silenciosa sería un tema que más tarde generaría una enorme controversia, especialmente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la magnitud de los crímenes del régimen nazi se hizo completamente evidente. El Concordato de 1933 representó una jugada política estratégica tanto para el Vaticano como para Hitler. Para la Iglesia, fue una manera de asegurar su influencia en un momento de enorme incertidumbre. Para Hitler, fue una forma de legitimar su régimen ante la población alemana, en especial ante aquellos católicos que podrían haber visto sus políticas antirreligiosas como una amenaza. Sin embargo, detrás de este acuerdo había un profundo malestar, ya que ambos bandos se vieron obligados a hacer concesiones a costa de sus principios. A lo largo de los años, el pacto fue cuestionado por muchos, tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo comenzó a conocer la magnitud de los crímenes del régimen nazi, el Vaticano se encontró en una posición difícil. Si bien el Papa Pío XII intentó defender el pacto como una medida pragmática para proteger a la Iglesia en tiempos de guerra, la falta de condena pública a las atrocidades cometidas por los nazis dejó una marca indeleble en la reputación del Vaticano y, por extensión, de la Iglesia Católica a nivel mundial. Este acuerdo, que parecía inicialmente una jugada política, resultó ser uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del Vaticano. A pesar de que el pacto nunca fue ampliamente reconocido o discutido abiertamente en su momento, su impacto en la moralidad de la Iglesia y su relación con el régimen nazi ha sido un tema de debate durante décadas, especialmente cuando se revelaron los documentos secretos que detallaban la magnitud de esta oscura alianza. 3. Los términos secretos del pacto. El Concordato de 1933 no fue solo un acuerdo político formalizado entre el Vaticano y el régimen de Hitler. Fue una maniobra diplomática que implicaba compromisos secretos que no se conocieron ampliamente en su momento. Aunque el pacto se presentaba como una medida para proteger los derechos de la Iglesia Católica en Alemania, los términos ocultos revelan una dimensión mucho más oscura y compleja de esta alianza. Los acuerdos secretos indicaban que el Vaticano, en su deseo de preservar su influencia, se comprometía a no interferir en los asuntos internos de Alemania, ni en las políticas represivas que se instauraron bajo el Tercer Reich. Uno de los aspectos más controvertidos fue la renuncia del Vaticano a condenar públicamente las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Aunque se conocían las persecuciones a los judíos, los prisioneros de guerra y otras minorías, el Vaticano eligió mantener un silencio estratégico, evitando criticar al régimen, y más aún, no se opuso a las políticas de persecución religiosa que se implementaban en Alemania. De hecho, el Papa Pío XI aceptó tácitamente las políticas de Hitler, sin emitir una declaración enérgica que denunciara las violaciones de derechos humanos que ocurrían dentro de los territorios controlados por los nazis. El pacto también incluyó una serie de garantías económicas y políticas que favorecían al Vaticano. Por un lado, el régimen nazi otorgaba al Vaticano grandes concesiones económicas, lo que garantizaba la estabilidad financiera de la Iglesia en Alemania. Estos pagos, aunque no ampliamente divulgados, aseguraban la supervivencia de las instituciones católicas en el país y ayudaban a mantener una cierta autonomía en medio de un régimen totalitario que no veía con buenos ojos a la Iglesia. Estos recursos fueron cruciales para que la Iglesia pudiera seguir operando, especialmente en un momento tan difícil como el que se vivía en la década de 1930. Además, el pacto garantizaba la protección de los líderes de la Iglesia dentro del territorio alemán. Esto significaba que los altos dignatarios católicos, como los obispos y cardenales, no serían blanco de las políticas de represión del régimen nazi. Aunque muchos de estos líderes estaban al tanto de las atrocidades que se estaban cometiendo, el pacto les proporcionaba una especie de inmunidad, asegurando que no serían perseguidos o detenidos por el régimen. Esto permitió a la Iglesia mantener su poder y su influencia en el país sin temor a ser sujeta a la represión de las autoridades nazis. Uno de los aspectos más polémicos fue la cuestión de la educación y la juventud alemana. El régimen nazi, a través de este pacto, obtuvo un control más directo sobre las escuelas católicas y las instituciones educativas religiosas. Aunque las escuelas religiosas conservaban cierto grado de autonomía,
Los jóvenes católicos empezaron a ser cada vez más influenciados por la ideología nazi. Esto incluía la promoción de los valores del Tercer Reich en las escuelas, lo que llevó a que los principios del régimen comenzaran a infiltrarse en la formación de los jóvenes católicos alemanes. Aunque el Vaticano garantizaba la libertad religiosa en Alemania, también estaba dispuesto a ceder en aspectos que contradecían los valores cristianos, como la persecución de las minorías. En términos de relaciones exteriores, el pacto permitió que el Vaticano mantuviera una postura neutral, incluso frente a la agresión del régimen nazi en Europa. Esta neutralidad le permitió al Papa Pío XI y a sus sucesores preservar una posición de poder, aunque esto significara mirar para otro lado mientras se cometían algunos de los crímenes más horrendos de la historia moderna. El acuerdo también implicaba un silencio frente a las políticas antisemitas del régimen. A pesar de que se conocían las políticas discriminatorias contra los judíos, el Vaticano no se pronunció enérgicamente contra ellas, y de hecho, se muestra que hubo una cierta cooperación con el régimen en cuanto a la cuestión judía. Aunque algunos documentos históricos sugieren que hubo esfuerzos por parte del Vaticano para salvar a los católicos judíos, el apoyo a la causa nazi fue notoriamente visible, especialmente en los primeros años del régimen. Los términos secretos del pacto, por tanto, implicaban un compromiso tácito con el régimen, lo que dejó una marca indeleble en la relación del Vaticano con la moralidad cristiana y su reputación mundial. Este pacto, aunque inicialmente se presentó como un acuerdo pragmático para proteger a la Iglesia, representó una alianza conveniente pero profundamente comprometedora, que nunca fue realmente discutida abiertamente. A lo largo de los años, se supo que la Iglesia se benefició de este pacto mientras permanecía en silencio ante las políticas brutales del régimen nazi, creando una situación moralmente insostenible que manchó para siempre la imagen de la Iglesia católica en el siglo XX. 4. A relación como Papa Pío XII. Cuando el Papa Pío XII asumió el papado en 1939, tras la muerte de Pío XI, el Vaticano se encontraba en una situación extremadamente complicada. La Europa estaba a punto de estallar en un conflicto mundial, y las tensiones entre los diferentes regímenes políticos, incluido el nazismo, se volvían cada vez más insostenibles. A pesar de que el Concordato de 1933 había asegurado la supervivencia de la Iglesia Católica dentro de la Alemania nazi, la cuestión de cómo se iba a posicionar el Papa Pío XII frente a las atrocidades del régimen de Hitler se convirtió en uno de los temas más controvertidos de su papado. Desde el principio, Pío XII adoptó una postura de neutralidad ante la guerra, lo que resultó en un silencio que muchos consideraron cómplice del régimen nazi. Aunque la Iglesia continuó operando en gran parte del mundo, y Pío XII fue visto como una figura de autoridad religiosa, su falta de condena explícita contra las políticas de Hitler y la persecución de los judíos levantó numerosas críticas. Mientras la mayoría de los líderes mundiales condenaban las atrocidades cometidas por los nazis, el Papa se abstuvo de emitir una declaración clara que condenara la violación de los derechos humanos y el genocidio de los judíos. Muchos historiadores señalan que Pío XII, en parte debido a la continuación del Concordato de 1933, se sintió cauteloso respecto a confrontar al régimen nazi directamente, dado el poder que Hitler tenía sobre Europa y la creciente influencia de los nazis en las decisiones políticas de Alemania. A pesar de que la Iglesia tuvo conocimiento de la magnitud de las persecuciones, las deportaciones y la violencia perpetrada contra los judíos, Pío XII prefirió mantener un perfil bajo en público, lo que lo llevó a ser criticado tanto por la comunidad internacional como por ciertos sectores dentro de la misma Iglesia. El Vaticano, bajo Pío XII, no se opuso directamente a las políticas de exterminio de Hitler, como la solución final que llevó al asesinato sistemático de millones de judíos, prisioneros de guerra y otras minorías. De hecho, algunos informes sugieren que Pío XII, en conversaciones privadas, expresó su preocupación por la persecución de los católicos, pero no hizo esfuerzos significativos para intervenir de manera pública en defensa de las víctimas. Este silencio se convirtió en un símbolo de la complicidad de la Iglesia Católica con el régimen nazi, lo que dejó una marca indeleble en la historia. Uno de los hechos más señalados durante el papado de Pío XII fue su no intervención durante el asedio de Roma en 1943, cuando los nazis arrestaron y deportaron a cientos de judíos romanos a los campos de concentración. A pesar de que la Iglesia Católica tenía una gran influencia en la ciudad,
Pío XII no emitió una protesta oficial ni tomó medidas para prevenir las deportaciones. Aunque algunos argumentan que el Papa intentó negociar en privado con los nazis para salvar vidas, la falta de acción pública fue vista como una traición por muchos, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Esto provocó una profunda fractura en la percepción pública de la Iglesia católica y su relación con el régimen nazi. Por otro lado, existen fuentes que sugieren que Pío XII estuvo involucrado, en privado, en esfuerzos de rescate y protección de víctimas del régimen nazi, incluyendo la ayuda a judíos a escapar de los campos de concentración. Sin embargo, estos esfuerzos fueron mantenidos en secreto y no fueron conocidos hasta mucho tiempo después de la guerra, lo que añade una capa de misterio y ambigüedad a la figura del Papa durante ese periodo. Pío XII también fue criticado por no haber aprovechado su influencia internacional para presionar a otras naciones y organismos internacionales para que intervinieran contra las políticas nazis. Durante la guerra, muchas naciones enviaron señales claras de rechazo hacia el régimen de Hitler, pero el Papa mantuvo una postura prudente, centrada en la neutralidad religiosa, lo que muchos consideraron como una forma de colaborar pasivamente con los nazis. Después de la guerra, la figura de Pío XII fue objeto de intensos debates. Mientras algunos lo defendían, argumentando que su neutralidad era necesaria para evitar que la Iglesia fuera completamente desmantelada por el régimen nazi, otros no perdonaban su falta de condena pública y su silencio frente a las atrocidades del Holocausto. Este silencio dejó una herida profunda en la credibilidad moral de la Iglesia católica, que tuvo que enfrentarse a décadas de crítica por su actitud durante los años más oscuros de la historia moderna. Tras su muerte en 1958, muchos en la comunidad internacional, así como dentro de la propia Iglesia, continuaron debatiendo sobre la figura del Papa Pío XII. Mientras algunos lo consideraban un líder religioso que buscaba proteger la Iglesia en tiempos de guerra, otros lo veían como un hombre que permitió que la moralidad cristiana fuera eclipsada por el pragmatismo político, al no desafiar a un régimen responsable de innumerables crímenes contra la humanidad. 5. O escándalo histórico e as repercussões. El concordato secreto entre Hitler y el Vaticano no fue solo una alianza política entre dos de las instituciones más poderosas de la época, sino que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los mayores escándalos históricos de la Iglesia católica. A pesar de que en su momento fue considerado un acuerdo pragmático, diseñado para proteger los intereses de la Iglesia en una Europa convulsionada por la guerra, las revelaciones posteriores sobre la naturaleza y los términos del pacto han dejado una mancha indeleble en la reputación de la Iglesia. La falta de condena pública por parte del Vaticano a las atrocidades cometidas por el régimen nazi, en particular durante el papado de Pío XII, es vista por muchos como un acto de complicidad. Mientras el mundo entero era testigo de la magnitud del Holocausto y de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el Vaticano guardó un silencio inquietante. Aunque el Papa Pío XII intentó justificar su postura como un intento de evitar una confrontación directa con el régimen nazi, muchos lo interpretaron como una traición a los principios cristianos de justicia, compasión y defensa de los más vulnerables. El silencio de la Iglesia ante el genocidio nazi se convirtió en un tema de controversia inmediata después del final de la guerra. La revelación de documentos secretos, las investigaciones históricas y los testimonios de sobrevivientes de la guerra comenzaron a arrojar luz sobre la naturaleza oscura del pacto. Estos documentos, que incluían registros de las conversaciones entre el Vaticano y el régimen nazi, mostraron que el Papa Pío XII no solo fue consciente de las persecuciones, sino que también estuvo involucrado en negociaciones que, si bien protegían a la Iglesia en términos de sus intereses materiales y espirituales, no detuvieron la opresión de millones de personas, incluidos los católicos. El escándalo alcanzó su punto máximo en las décadas posteriores a la guerra, cuando diversos movimientos dentro de la propia Iglesia comenzaron a cuestionar la moralidad del pacto con el régimen nazi. Este cuestionamiento no solo vino de fuera de la Iglesia, sino también desde dentro, especialmente desde sectores de la comunidad católica que no podían reconciliar la actitud del Vaticano con los valores cristianos que proclamaba. Los teólogos, historiadores y laicos comenzaron a pedir cuentas al Vaticano, exigiendo una revisión crítica de la postura que había adoptado durante la guerra. 6. Repercussões e o legado do concordato.
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano intentó reparar la imagen de la Iglesia mediante una serie de declaraciones públicas, pero el daño ya estaba hecho. El concordato secreto, junto con el silencio de la Iglesia ante las atrocidades del Tercer Reich, dejó una marca que sigue afectando la credibilidad de la institución hasta el día de hoy. La falta de una disculpa oficial del Vaticano por sus vínculos con el régimen nazi, así como la renuencia a investigar en profundidad el papel de la Iglesia durante la guerra, ha mantenido viva la polémica y la sospecha en torno a este capítulo oscuro de la historia católica. El hecho de que el Vaticano haya acogido a muchos ex-nazis después de la guerra en lo que se conoce como la Rat Line, red de escape, también contribuyó a la perpetuación de este escándalo. Muchos oficiales nazis de alto rango, incluidos criminales de guerra, encontraron refugio en países sudamericanos con la ayuda de clérigos católicos, lo que generó más indignación en el mundo entero. Estos refugiados fueron, en muchos casos, protegidos por la misma institución que había pactado con el régimen nazi años antes, lo que profundizó la percepción de una iglesia que no solo no condenó los crímenes, sino que también fue vista como cómplice después de la caída del régimen. En el contexto moderno, las revelaciones sobre el concordato secreto siguen siendo un tema delicado dentro de la Iglesia. Los documentos relacionados con este acuerdo no han sido divulgados completamente, y las investigaciones al respecto siguen siendo una fuente de tensión dentro de la comunidad católica. Para algunos, la falta de transparencia sobre este tema se ha convertido en un obstáculo para la reconciliación entre la Iglesia y las víctimas de los crímenes del nazismo, así como un impedimento para que el Vaticano recupere la confianza del mundo en cuanto a su integridad moral. El legado de este pacto secreto se ha convertido, con el tiempo, en un recordatorio de cómo las decisiones políticas y las alianzas estratégicas pueden desviar incluso a las instituciones más poderosas de sus principios fundamentales. El escándalo histórico de la relación entre el Vaticano y el régimen nazi sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la historia del siglo XX, una historia que dejó cicatrices tanto en la Iglesia Católica como en las víctimas de los horrores perpetrados por el régimen de Hitler. A pesar de los esfuerzos por olvidar o minimizar este capítulo, la historia ha dejado claro que la complicidad institucional del Vaticano con los nazis no solo fue un error político, sino una traición a los valores cristianos de misericordia, justicia y amor al prójimo. Esta alianza, hecha en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo una herida abierta que no ha encontrado una curación adecuada. Las repercusiones de este pacto aún resuenan en los debates sobre el papel de la Iglesia Católica en la política mundial y en su relación con los poderes autoritarios a lo largo de la historia. Este pacto secreto entre el Vaticano y Hitler dejó cicatrices profundas en la historia. Aunque la Iglesia nunca lo reconoció oficialmente, los ecos de esta alianza perduran hasta hoy. ¿Qué secretos más oscuros esconde la Iglesia Católica sobre sus acuerdos con dictadores? ¿Y cuántas verdades siguen ocultas a lo largo del tiempo? Si quieres saber más sobre estas historias oscuras y secretas, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestro próximo video. El Vaticano y la guerra, el pacto que nunca debería haberse hecho.